Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a traer un nuevo video para el canal en el cual vamos a estar tocando temas muy polémicos con respecto a las ideologías, específicamente con la ideología del marxismo o del comunismo o de las ideas de Marx y de lo que queda en la actualidad, ¿no? Sin antes mencionar que le den me gusta, que compartan el video para llegar a más personas y que podamos, más que todo, todos quitarnos el sesgo ideológico y la polarización que está pasando más que todo en Latinoamérica, ¿no? Con respecto a ideologías e ideas, con respecto también a lo que es derecha, izquierda y todos esos espectros políticos que hay en la actualidad, ¿no? Antes de continuar el video, pedirles que quiten todo su sesgo ideológico, quiten sus ideologías de lado o que las dejen de lado y que reciban la información como lo que es, ¿no? Información para analizar, tener una propia opinión y poner una crítica, ¿no? Sin caer en lo que es el sesgo ideológico y descalificar temas que uno ni siquiera a veces comprende, pero porque no pertenece a tu ideología simplemente se es descalificada, ¿no? Bien, vamos a empezar con Marx y su filosofía que sigue, ¿no? Para más que todo después desarrollar lo que es el socialismo científico o comunismo científico, ¿no? Marx sigue lo que es las ideas de Hegel, ¿no? Que es un filósofo, sigue lo que es la dialéctica hegeliana. Lo que Marx hace es coger prácticamente las ideas de Hegel y quitarle todo lo que es el idealismo, ¿no? Porque para Marx solo hay, por así decirlo, dos corrientes filosóficas, el idealismo y el materialismo, ¿no? En esta ocasión, por eso Marx va por la línea del materialismo, ¿no? Que ya vamos a tocarlo en otro video a más profundidad. Bien, ¿qué es lo que Marx toma en cuenta para desarrollar lo que es el comunismo científico, ¿no? Que es la dialéctica, lo que toma en cuenta que es la dialéctica hegeliana, ¿no? Que vendría a ser una tesis que se enfrenta a una antítesis y da como un resultado una síntesis. Es decir, mi idea versus la idea contraria, y esa lucha de ideas da como resultado una nueva idea, ¿no? Para mí en este caso vendría a ser que la tesis sería el capitalismo, la antítesis vendría a ser toda la crítica que Marx hace y planteando su antítesis, que vendría a ser el comunismo, y la síntesis vendría a ser lo que tenemos actualmente, que es la socialdemocracia. Es decir, que el capitalismo y el comunismo se enfrentan, ambas ideologías se enfrentan y da como resultado lo que tenemos hoy en día, que es la socialdemocracia, ¿no? Por ejemplo, en 1944 Noruega fue el primero en implementar el modelo del bienestar nórdico, que fue implementado por un gobierno de izquierda socialdemócrata, ¿no? Y es por eso que lo que tenemos hoy en día sería eso, ¿no? La socialdemocracia en mayor medida en la gran parte de países, incluyendo países más desarrollados. Bien, siguiendo con ese punto que de la socialdemocracia, cuando lo correcto que te digan es que el capitalismo es lo que sacó a más gente de la pobreza en el mundo, ¿no? Lo correcto sería decir que en sí la socialdemocracia es lo que ha sacado a la gente de la pobreza, no en sí el capitalismo así puro, ¿no? Como lo vivió Marx, ¿no? Porque en la época de Marx vivió un capitalismo pre-monopolista en el cual había explotación infantil, había trabajo de 14 horas, y fue que a lo largo de muchas luchas sociales y revoluciones de la clase trabajadora y obrera se logra conseguir lo que son los beneficios sociales, ¿no? Como correspondiente a las 8 horas laborales, las vacaciones, prohibir lo que es el trabajo infantil, etcétera, 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 ¿no? Es por eso que lo correcto sería decir que la socialdemocracia es lo que ha sacado a más gente de la pobreza, no en sí el capitalismo puro, ¿no? O per se. Bien, teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a lo que son los medios de producción, ¿no? Es por eso que Marx, siguiendo la dialéctica hegeliana,
agarra y menciona eso, ¿no? Que a lo largo de la historia los modos de producción se han dado justamente por eso, ¿no? Por las luchas de clases, ¿no? En tanto el esclavismo, el feudalismo y ahora el capitalismo, ¿no? Podemos tocar más a fondo en otro video para no alargar lo que son los modos de producción, ¿no? Básicamente cada modo de producción cae por la ineficiencia y es suplantada por otro modo de producción más eficiente, ¿no? Es por eso que muchas veces veo personas liberales que se aferran al capitalismo como algo que ya no se pudiera mejorar, ¿no? Cuando lógicamente el capitalismo tarde o temprano va a llegar a su fin, no va a ser para siempre. Va a haber otro modo de producción que lo va a reemplazar y esto va a seguir pasando a lo largo de la historia. Es como en el esclavismo había esclavos que no querían dejar el modo de producción esclavista porque decían que vivían o tenían lo que sus esclavistas le daban para vivir, ¿no? Que era lo básico e indispensable, ¿no? Bueno, ahí tocamos una frase que dice Hegel, que es si no hay contradicción, no hay evolución. Si no hay contradicción, no hay un mañana. Es decir, que si no hay un enfrentamiento de ideas, no hay un avance a lo largo de la historia. Y esto es lo que toca también en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, que es lo que toca Marx, ¿no? Bien, ahora vamos a poner en cuenta lo que actualmente pasa o qué es lo que queda del marxismo en la actualidad, ¿no? Teniendo como referencia el manifiesto comunista, ¿no? Por ejemplo, el manifiesto comunista, casi al final, ¿no? Deja estas características, ¿no? Más que todo que serán aplicadas, o estas medidas que serán aplicadas a países más desarrollados. Por ejemplo, la expropiación de la propiedad inmueble y la aplicación de renta de suelos y gastos públicos. Básicamente se refiere a una expropiación de suelos. Esto está pasando y pasa en la actualidad en países como Singapur y China, ¿no? Por ejemplo, en Singapur el 80% son viviendas públicas que le pertenecen al Estado. Es decir, tú en Singapur no podrías comprarte una casa y poder heredarla a tus familiares, ¿no? O a tus hijos. Prácticamente alquilas una casa para vivir en Singapur, ¿no? Y lo mismo pasa en China. Bueno, con respecto a los fuertes impuestos progresivos, esto lo aplican los países, inclusive Singapur, ¿no? Tiene, si no me equivoco, ingresos progresivos del 0% hasta el 28%, si no me equivoco. Y también los países nórdicos, ¿no? Impuestos progresivos. Por ejemplo, en Suecia, mientras más ganas, más impuestos te cobran, ¿no? Esto de la abolición del derecho de la herencia no se está tocando todavía, ¿no? No se está tocando, pero sí hay organizaciones que lo están viendo como una medida que se pueda tomar a largo plazo. Inclusive hay temas como el foro de la agenda del 2030 que está tocando esto, ¿no? Que dicen algo parecido como que en el 2030 no va a haber propiedad privada y todos seríamos felices, ¿no? Inclusive acá tengo un pequeño post del Foro Mundial Económico donde plantea más que todo si es posible aplicar el marxismo, ¿no? En la cuarta revolución industrial. Aquí está, ¿no? En el mismo Foro Económico Mundial, ¿no? Dice, ¿necesita el capitalismo algo de marxismo para sobrevivir a la cuarta revolución industrial? Y lo pueden buscar, ¿no? Lo pueden leer. Y básicamente deja como conclusión que sí, ¿no? Que sí es posible de aplicar el marxismo en lo que es en la agenda del 2030. Básicamente la agenda del 2030, para que no tengan conocimientos, es cuando ya la inteligencia artificial y más que todo los robots y todo lo que venga a hacer con la automatización van a desplazar lo que es al ser humano del trabajo, ¿no? Y con respecto a eso, obviamente tiene que haber un nuevo modo de producción, ya que no va a existir lo que Marx decía que es la explotación del hombre por el hombre.
Es decir, no va a existir un hombre que explote a otro hombre, ¿no? Ya que la explotación del hombre pasaría a ser, en este caso, por las máquinas y la inteligencia artificial. Es un tema muy controversial, ¿no? Que ya se sabrá a futuro, ¿no? Si es que esto pasa o es que es pura sugestión de los grandes grupos de poder que están propiciando esto, ¿no? Con respecto acá la confiscación de la fortuna de emigrados y rebeldes, creo que no, esto no. No lo he escuchado todavía. Con respecto a la parte 5, centralización del crédito de Estado por medio de un banco nacional o capital del Estado y régimen de monopolio. De hecho sí, pues no, hay países que tienen banco nacional, eso no es ningún secreto, ¿no? En Singapur, China tienen bancos nacionales. Nacionalización de los transportes, en los países más desarrollados tienen transportes gratis o inclusive, claro, nacionalización de los transportes donde pagan una cuota al año y tienen, por así decirlo, un transporte público, ¿no? Acá, la multiplicación de fábricas nacionales y medios de producción, rotulación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Eso también ha pasado en muchos países, ¿no? Con respecto a las reformas agrarias, etcétera, etcétera. Proclamación del deber general de trabajar y creación de ejércitos industriales, principalmente en el carro. Esto, bueno, no lo he visto que haya pasado, pero culturalmente sí está pasando, ¿no? Es decir, si tú vas a Japón está mal visto que tú no trabajes o que seas un vago, ¿no? Más que todo en los tigres asiáticos pasa esto, ¿no? En su cultura. Que si uno no trabaja o está de vago es muy mal visto y es presionado por la sociedad básicamente a no ser un parásito y a trabajar, ¿no? No sería lo que dice acá, pero bueno, es algo que sí se puede dar si es que viene un gobierno o alguien y pone una ley de eso, ¿no? De general de trabajar y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no es algo de otro mundo. Acá, la articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Claro, sí, en los países más desarrollados la diferencia entre el campo y la ciudad cada vez se está cortando menos, ¿no? Porque más gente busca inclusive vivir en el campo porque se cansa de lo que es las urbes, de la contaminación, de los ruidos, del estrés y de todo, ¿no? Esto sí pasa en los países desarrollados. La educación pública y gratuita de todos los niños. Prohibición del trabajo infantil, esto sí pasa, como ya he mencionado, ¿no? Ya se ha quitado la abolición del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual. Régimen combinado de producción, combinado de la educación con la producción material. Educación pública y gratuita de los niños, ¿no? Básicamente los países más desarrollados, como he mencionado, Suecia, acá tengo un post que dice todos asisten a escuelas públicas, ¿no? En la mayoría de personas asisten a escuelas públicas. Igualmente en Finlandia, ¿no? La igualdad de oportunidades entre ricos y pobres ayudó a que el país nórdico se convierta en una referencia mundial en la educación. Básicamente, muchas personas prefieren y optan por la educación pública, ¿no? Eso es lo que pasa en los países más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, acá los finlandeses conocieron el asfalto de la década de 1920 hasta principios del siglo XX. Lo que conocían era básicamente la pobreza. En contraste, cuando en 1909 la avenida Paulista se convirtió en la primera vía asfaltada en la ciudad brasileña de Sao Paulo, provenida de una economía agraria, listo. Como cambiaron los siguientes siglos, por un lado, Finlandia se transformó en conjunto políticas educativas y sociales que crearon modelos más celebrados de la excelencia de educación pública en el mundo, ¿no? Eso pasa en los países desarrollados, ¿no? Que la educación sea pública en los países nórdicos. Por eso me da gracia cuando los liberales hablan del sistema voucher, ¿no? Porque el sistema voucher en sí es justamente para la educación pública. Es decir, hay un problema de lo que se refiere a los servicios estatales, ¿no? Porque quedan más que todo en la conformidad y es posible que no sea eficiente, ¿no? Y es por eso que optan por un sistema voucher que básicamente utilizan la oferta y la demanda para mejorar el sistema público,
¿no? No sería como los liberales dicen, que la privatización de todo, ¿no? De la educación, de la salud, y eso subsidiarlo con un sistema voucher, ¿no? Los países desarrollados lo hacen de diferente forma, ¿no? Los colegios son públicos, solo que utilizan el sistema voucher para más que todo hacer el efecto de oferta y demanda, y los colegios menos eficientes sean quitados del sistema y los colegios más eficientes puedan ser agrandados. Eso es lo que pasa en los países del primer mundo, ¿no? Por eso no vamos a llamar los que son comunistas o socialistas, ¿no? Como lo que pasa en la actualidad en Latinoamérica, ¿no? Que cualquier cosa que sea por el bien común de la sociedad ya lo llaman comunista o socialista. Eso es lo que pasa con la polarización de tanto lo que es izquierda y derecha, ¿no? Bien, vamos a continuar. En cuanto a Marx, por ejemplo, Marx justamente no es que tampoco sea ningún pitonizo ni alguien que sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Marx, por ejemplo, en la parte de lo que es en la crítica del programa de Gotha, deja bien en claro, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que pasará con lo que es el capitalismo y el Estado? ¿No? Deja esta pequeña frase, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué transformación surgirá del régimen estatal en la sociedad comunista? O en otros términos, funcionales y sociales, análogas a las actuales funciones del Estado, suscitarán entonces. Esta pregunta solo se puede contestarse científicamente, y por más que acoplemos de mil maneras la palabra pueblo y la palabra Estado, no nos acercaremos ni un pelo a la solución del problema, ¿no? Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media, en el periodo de transformación revolucionaria, en la segunda, este periodo corresponde también a un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser que la dictadura revolucionaria del proletariado, ¿no? En conclusión, básicamente Marx no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? En un futuro, ¿no? No se sabe si es que llegará verdaderamente un modo de producción comunista o socialista, o si es que tampoco si es que el capitalismo va a desaparecer, ¿no? O cómo va a ser una sociedad comunista. Marx básicamente deja muy poco de cómo va a ser una sociedad comunista, ¿no? Es por eso que con respecto a lo que es una sociedad comunista, para criticarle a Marx habría de muy poco de dónde agarrar, ¿no? Porque en sí deja muy poco de cómo sería una sociedad comunista. Y es por eso que en la crítica de Gotha deja eso, ¿no? Que no se sabe qué pasará con el capitalismo ni con el Estado cuando se llegue a una sociedad comunista, ¿no? Solo se sabrá cuando se llegue a esa etapa, ¿no? Mientras tanto no podemos plantear o decir qué es lo que va a pasar. Bien. Ahora, eso es lo que está pasando también en lo que plantea el Foro Mundial Económico, pues, ¿no? Que plantea más que todo lo que he mencionado, ¿no? Que es quitar lo que es la privatización y más que todo que abolir lo que es la propiedad privada, y va a ser más que todo subvencionada por lo que son los grandes poderes económicos, ¿no? Por los grandes capitalistas globalistas. Por ejemplo, acá tenemos también mencionar que Marx no estaba en sí, por así decirlo, en contra de lo que es lo que es el capitalismo en sí, ¿no? Por ejemplo, economistas como Santiago Armesilla, o politólogos, en este caso como Santiago Armesilla, plantean que el comunismo es postcapitalismo, es decir, que viene después del capitalismo, ¿no? Inclusive he visto marxistas o comunistas, como ya lo mencionaba Santiago Armesilla, que dicen que el comunismo es como la evolución del capitalismo, ¿no? En donde el capitalismo, cuando ya desarrolla tanto como lo que es la inteligencia artificial y lo que es la automatización con los robots,
es ahí cuando ya dejaría de existir prácticamente lo que es la explotación del hombre por el hombre, pues, ¿no? Es decir, ya pasaría la explotación del hombre hacia la máquina. Y es por eso que podríamos estar hablando de ahí de unos inicios de un sistema comunista, como lo decía Marx, ¿no? Porque básicamente Marx decía eso, que para una sociedad comunista lo que tenía que haber era erradicar lo que es la explotación del hombre por el hombre, acabar con las clases, ¿no? Acabar con las clases y más que todo tener lo que es la colectivización de los medios de producción, ¿no? Eso es lo que Marx decía de una sociedad comunista, ¿no? Es por eso que si tomamos en cuenta la automatización y la tecnología y la radicalización del hombre en el trabajo, de la explotación del hombre por el hombre, podemos tomar en cuenta que sí, ¿no? Podría llegar a una sociedad comunista en el cual prevalezca lo colectivo, ¿no? La unión de la humanidad como una sola raza, o una sola, claro, como una sola raza o fuerza, en el cual podríamos avanzar todos juntos hacia adelante, ¿no? Como lo menciona igual, ¿no? El Foro Económico Mundial, ¿no? Tomar en cuenta el marxismo para la cuarta revolución industrial. Es por eso que aquí en la crítica, lo que es el discurso sobre el libre cambio, Marx en la parte final, vamos a leerlo, ¿no? Por ejemplo, dice aquí: el sistema proteccionista no es sino un medio de establecer en un pueblo la gran industria, es decir, de hacerle depender del mercado mundial, pero desde el momento en que depende del mercado mundial, depende ya más o menos del libre cambio. Además, el sistema proteccionista contribuye a desarrollar la libre concurrencia en el interior del país. Por eso vemos que en los países donde la burguesía comienza a hacerse valer como clase, Alemania por ejemplo, realiza grandes esfuerzos para lograr aranceles protectores. Para ella son armas contra el feudalismo y contra el poder absoluto. Son para ella un medio de concentrar sus fuerzas y realizar el libre cambio en el interior del propio país. Pero, en general, el sistema proteccionista en nuestros días es conservador, mientras que el libre cambio es destructor, corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo del antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de libertad de comercio acelera la revolución social. Y en este sentido, la revolucionario, yo voto, señores, a favor del libre cambio. Es decir, Marx ya contemplaba lo que es el proteccionismo, que él lo llamaba como un capitalismo conservador, ¿no? Y también ya contemplaba lo que es el libre cambio. Es por eso que Marx llega a la conclusión que el capitalismo, bueno, le hace la crítica a los dos, ¿no? Pero llega a la conclusión de que el proteccionismo es mucho mejor al libre cambio, ¿no? Con respecto a que no decrementa es lo que es la desigualdad y ayuda al desarrollo del país, ¿no? Como una fuerza nacionalista, ¿no? Es por eso que al desarrollar el país también se puede hacer una fuente de creación de riqueza, ¿no? Y le hace la crítica al libre cambio, porque el libre cambio sería, o el libre mercado sería mucho peor, porque acrecenta lo que son las diferencias y la desigualdad con respecto a la economía, ¿no? La desigualdad entre clase y clase, ¿no? La diferencia de clases. Es por eso que Marx al final deja esto, ¿no? Que solo en un sentido revolucionario yo, señores, voto por el libre cambio. Es decir, que el libre cambio para Marx haría que las diferencias se amplíen mucho más rápidamente, y esto llevaría a cambio una revolución, ¿no? Las diferencias económicas llevaría a cabo una revolución más rápidamente que en un sistema proteccionista para Marx. Es por eso que podemos decir, llegar a una conclusión que en sí Marx está muy presente en la actualidad, y es justamente lo que pasa en la actualidad, ¿no? Que es la lucha de ideas, como ya hemos visto, el materialismo
dialéctico e histórico, y la dialéctica de Hegel, que es la historia de la tesis versus la antítesis, ¿no? Y la síntesis. Bien, bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Si es que tienen alguna consulta o duda, no duden de comentar y yo les voy a estar respondiendo. Más adelante vamos a hacer un video con respecto a otras ideologías. Puede ser como el liberalismo, libertarismo y lo rescatable, ¿no? Como así ya lo hemos hecho con Marx y el comunismo, ¿no? De lo rescatable y de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Con respecto también a la geopolítica. Sin nada más que decir, espero que le den me gusta al video, que compartan y se suscriban. Y nada más. Hasta pronto.